Gracias, canciller, por la invitación. Queridos alcaldes y alcaldesas, miembros de la sociedad civil, muy buenas tardes. Vengo de una ciudad, Zaragoza, de tamaño mediano, 700.000 habitantes, donde nació un conocido pintor, Francisco de Goya, y me van a permitir que en esta introducción aproveche, por un lado, un pensamiento que expresaba él en una frase: la razón produce monstruos, y la alusión también a una pintura suya muy conocida, que es Saturno devorando a sus hijos. Digo que la razón produce monstruos al hilo de la primera intervención de la querida alcaldesa Manuela Carmena, que hacía alusión a la regulación jurídica del fenómeno de las migraciones, de cómo en torno a los años en nuestro país 80, 90, más bien los años 90, se va conformando todo un derecho de extranjería basado en infranormas, contrario a los derechos internacionales, contrario a las convenciones sobre derechos humanos, en la que se va configurando a los migrantes como no ciudadanos, como otra categoría de personas. Esto, en el mundo del derecho, tal y como yo también vengo de ese mundo y tal y como lo entendemos, el que a un migrante se le pidiera para poder trabajar un permiso de residencia y para poder residir un permiso de trabajo podría entenderse como una tremenda tomadura de pelo jurídica. Pero junto a ese tipo de regulación, nosotros también hemos reeditado al otro lado del Atlántico nuestros Guantánamos, los centros de internamiento de migrantes. Otra aberración jurídica en la que privamos de libertad a personas por meras irregularidades administrativas. Y así, a lo largo de los años, y basándonos en la vulnerabilidad que tenían estos migrantes, muchos de ellos personas que debían haber sido acogidas como asilados políticos por diferentes tipos de discriminaciones, en un país no tan generoso o nada generoso como pudo ser Alemania en materia de políticas de asilo, llevó a que esa vulnerabilidad en el disfrute de derechos fundamentales culminara con que cerca de un 30% de la población reclusa era de procedencia migrante, muchos de ellos pendientes de juicio, muchos de ellos sin igualdad en el acceso al derecho de defensa y muchos de ellos juzgados muchas veces al tenor de una opinión o de un sustrato cultural en el que podía yacer el racismo. Eso permitió que en esa época ya hubiera una difusión del migrante como un ser peligroso, una visión falsa y radicalmente engañosa, porque nuestro país, desde comienzos del año 2000, en menos de 10 años, de un 2% de población migrante pasamos a un 12%. Es decir, fue uno de los países donde de una forma más acelerada se produjo el fenómeno de la migración, y la cultura de nuestro país de gente que había tenido que emigrar bien por razones políticas al exilio o bien por razones económicas en los años 60, era una cultura eminentemente de acogida. Y precisamente a pesar de esos cerca de 5 millones que llegaron en esos 10 años, no hubo brotes xenófobos dignos de mención. Decimos, y he introducido este tema porque tenemos un refrán en nuestra tierra que dice: de aquellos barros vienen estos lodos. No sé si el traductor lo podrá entender. Hay otro refrán que dice: siembra vientos y recogerás tempestades. Bien, pues este es el problema. El modelo de gobernanza que ha regido nuestras sociedades desde los años 90 ha generado ese tipo de discriminaciones que hoy se asientan en esos brotes xenófobos, racistas y populistas que aquí he oído que se criticaban. Y era necesario, creo que, marcar el que precisamente ese comportamiento, esa degradación de los derechos fundamentales, esa devaluación hacia esa población migrante, es de alguna forma, era algo que requerían las políticas económicas imperantes. Y eso me permite hablar de ese cuadro de Goya que es Saturno devorando a sus hijos. Saturno es el dios de la mitología, pero que a mí me trae este símil a la cabeza, esa economía alejada de la vida de las personas, de la satisfacción de las necesidades humanas. Ese capitalismo financiero
que nos aboca a una lucha entre pobres, un sálvese el que pueda, al naufragio de nuestras sociedades que se reclaman civilizadas. Surge de este panorama la pregunta de a qué modelo social de cohesión social aspiramos. ¿Al basado en el miedo, en la inseguridad, en la confrontación? Zaragoza y su ayuntamiento nos hemos comprometido firmemente con hacer de nuestra ciudad una ciudad refugio, comprometidos en seguir los pasos de una ciudadanía mundial que está dando respuesta solidaria a esta cuestión que azota a nuestro planeta, la crisis de refugiados fruto de las guerras y el aumento de la desigualdad mundial. Hemos dejado claro nuestro compromiso por hacer de Zaragoza una ciudad acogedora para los de dentro y los de fuera, para los que estamos ya y con los que vendrán, porque apostamos por que la persona sea sujeto de derechos y centro de la atención social, porque apostamos por una ciudad que cuida a su gente y se compromete con el mundo que nos rodea. Por eso he participado como alcalde en diversos actos nacionales e internacionales, como Solidarity Cities celebrado en Bruselas o más reciente Solimed celebrado en Valencia, donde compartimos las políticas del ayuntamiento en apoyo a las personas refugiadas. En este último encuentro, y ante la falta de una respuesta a la altura de las circunstancias del Estado español, realizamos nuestra propuesta de que los ayuntamientos, de alguna forma, a través de la Secretaría General de Migraciones, se hiciera posible que dentro del programa de atención de solicitantes de asilo y refugiados, y además de los centros propios del Ministerio y de los subvencionados ONGs, las entidades locales y autonómicas pudiéramos conveniar, al igual que lo hacen las ONGs, y con la misma financiación desde su competencia y los fondos europeos que se reciben en cada Estado, la acogida en programas propios o conveniados a personas demandantes de protección internacional y refugio. Tanto las personas que llegan de los centros de estancia temporal de inmigrantes, como las que se encuentran en nuestro país, como las que llegan de campos de refugiados de fuera de la Unión Europea y, por supuesto, las reubicadas o reasentadas a partir del contingente asumido por nuestro país de 18.000 personas, que en la actualidad no superan las 600. Desde ahora mismo nos comprometemos a intentar ensanchar los márgenes de lo posible, superando, como nos exige la sociedad civil, esa impotencia que nos arrastra el saber que queremos, que sabemos y que queremos poder. Por eso estamos desde ahora comprometidos. Uno, a firmar convenios en el momento en que sea posible con la Secretaría de Estado de Migraciones que permita la llegada de un número significativo de refugiados a nuestras ciudades. Dos, explorar las vías legales necesarias, revisando la normativa municipal, para dotar del derecho de ciudadanía mediante tarjetas de vecindad a personas demandantes de protección internacional que en este momento, por su peculiar situación, no encajan en los requerimientos que llaman normalizados. 3. Mantener una estrecha colaboración con las entidades que realizan en este momento el proceso de acogida a refugiados, poniendo a su disposición los recursos que en el Ayuntamiento se puedan compartir y estudiando las alternativas que existen cuando termine el plazo que les asegura el programa, como ya lo venimos haciendo con programas de vivienda y de realojo. 4. Trabajar codo con nuestros gobiernos regionales para profundizar en un protocolo de acogida que, liderado por los gobiernos regionales, comparta el camino en la apuesta por la acogida de todas las personas que piden protección internacional y refugio. 5. Buscar mecanismos de coordinación que permitan la continuidad de las intervenciones de todos los agentes sociales, de modo que los itinerarios no se interrumpan ni queden en suspenso, eliminando así incertidumbres añadidas a un recorrido ya de pérdidas y miedos. Hace una semana reclamaba en el pleno de mi ayuntamiento que esa seña de identidad nuestra, que siempre nos ha identificado a los zaragozanos, nuestra nobleza de corazón y hospitalidad, y por no decirlo testarudez, deben ser objeto de permanente reactualización en ese esfuerzo que nos concierne a todos, en tanto seres humanos, por contribuir a conformar una ciudadanía mundial que recupere los valores de dignidad a través de la plena realización de la libertad e igualdad. Desde mi Gobierno, y este es mi compromiso personal, no vamos a perder ninguna oportunidad de seguir reclamando y luchando por lo que es de justicia, por la solución de un problema en el que se resumen y manifiestan de manera extrema los problemas que nos son comunes a todos: desigualdad, injusticia, falta de democracia, descomposición de los mecanismos de solidaridad. Quiero pensar que no hemos venido aquí a hacer un ejercicio de autocomplacencia o, como diríamos en mi tierra, a mirarnos el ombligo, o bien
adoptar posiciones, podríamos llamar etnocentristas o eurocentristas. Creo que es momento de poner en valor, y así nos lo han hecho ver los compañeros de Grecia, tremenda e injustamente castigados por esas políticas monetarias que hipotecan su futuro y el de sus generaciones venideras, la heroicidad del pueblo griego en la acogida de estos refugiados, que merece un entrañable aplauso, pienso yo. Italia también ha aportado en este foro una reflexión profunda junto a esa solidaridad que ha sabido mantener activa en esa experiencia vivida, y ha aportado, creo yo, una visión fresca, pero también profunda, desde una visión estratégica en la que nos avisa que este es un problema que lo vamos a tener en Europa durante años y debemos saber articular desde los ayuntamientos una posición de apoyo a esas comunidades nuestras que se han mostrado tan en vanguardia en esta acogida humanitaria a refugiados. Desde Centro Europa, desde los países del norte, yo creo que nos han aportado, como lo hacía el alcalde de Salzburgo, esas experiencias vinculadas a prácticas de ciudadanas de solidaridad en momentos de emergencia. Esa conciencia de la responsabilidad que expresan, yo creo que es algo bien loable. Nos decía también nuestra querida alcaldesa Ada Colau que en ellos está nuestra salvación. Es cierto, porque lo que está en juego no es la dignidad de esas personas que vamos arrastrando por alambradas, fronteras y concertinas, sino lo que está en juego es nuestra propia dignidad, nuestro propio modelo civilizatorio. Hemos visto en este foro cómo la función de los ayuntamientos es más de posibilitar la autoorganización de la sociedad civil, posibilitar que esa expresión de valores como la colaboración, el apoyo mutuo y la solidaridad tengan un fiel reflejo en el apoyo sincero de los ayuntamientos y de las instituciones, porque surge esta solidaridad y apoyo desde lo más profundo de nuestras sociedades, o habremos fracasado en esa construcción de una ciudadanía mundial que hoy requiere más que nunca ese cambio de modelo económico y ese cambio de valores. Muchas gracias.